Ella. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos al cuarto día de la Semana de las Revistas Jurídicas. Como bien se expresó en el primer conversatorio con el congresista Luis Gutiérrez, para las revistas jurídicas es importante servir de foro en la discusión de asuntos jurídicos de diversa índole. Nuestra revista facilita y promueve el intercambio libre de ideas en el proceso de desarrollar el sistema de derecho, como una contribución al estudio y entendimiento del campo jurídico. El estatus político no es la excepción, pues tiene implicaciones jurídicas. El tema del estatus de la isla se ha discutido de forma ya sea directa o indirecta por la academia, la rama judicial y la rama legislativa. Nosotros, como revista jurídica, deseamos servir de foro de discusión de este importante asunto. Esa es la razón de esta actividad. Continuar con el análisis de las medidas que afectarán el estatus político de Puerto Rico desde la decisión de Sánchez Valle. Hoy continuamos con la segunda parte de conversatorio, el futuro de Lela, con los panelistas el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral y el licenciado Ramón Luis Nieves. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en la noche de hoy. Mañana se realizará el cierre de los conversatorios y de la Semana de las Revistas Jurídicas, con la comisionada residente Jennifer González, quien discutirá su proyecto de ley. Gracias a todos por acompañarnos, esperamos que disfruten de esta actividad. Ahora pasamos con el decano, que nos dará un breve saludo. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta importante actividad. Y lo es porque, como muy bien expuso la directora de la revista jurídica, el tema del estatus, pues para todos nosotros evidentemente es importante. Ha cobrado mucha importancia en los últimos 12 meses, ¿verdad? O un poco más. Sánchez Valle, el caso de la quiebra, Promesa, toda esta discusión que se ha dado la semana pasada con la carta del secretario de Justicia, la legislación para hacer la consulta el 11 de junio. Así es que es un tema de mucha actualidad, pero sobre todo de muchísima importancia para todos nosotros y nosotras, que estamos convencidos de que el tema del estatus es un tema que los puertorriqueños tenemos que atender de manera primaria. Si bien es cierto que el asunto fiscal, económico es fundamental, yo creo que es obvio que tiene mucha relevancia con la situación política actual de Puerto Rico y que un tema no puede evadir el otro. Así es que es obligación de la academia, obligación de todos y todas discutir esto en los foros que sean necesarios, pero sobre todo dentro de una perspectiva amplia, una perspectiva rigurosa, una perspectiva ilustrativa. Y a mí me parece que lo que ha hecho la revista ha sido excepcional porque, como ustedes recordarán, a principios del año se radicaron dos proyectos en el Congreso. Primero el del congresista de Illinois, pero puertorriqueño, evidentemente, Luis Gutiérrez, presentó un proyecto para que el pueblo de Puerto Rico tuviera que decidir entre la independencia y la libre asociación. Jennifer González, antes que él, presentó un proyecto donde los puertorriqueños pues tenían básicamente la opción de la estadidad y la opción de la soberanía, independencia o libre asociación, pero que ese proceso que se radicó, que se pensó en el Congreso, tenía el componente de que en Puerto Rico pues había que hacer, ¿verdad?, una consulta y después una segunda consulta y así por el estilo, y ese proyecto se estará discutiendo mañana, que viene la comisionada residente a este teatro, para discutir ese proyecto, claro, discutir también lo que ha pasado, me imagino yo, en las últimas semanas, ¿verdad?, como secuela de la comunicación del secretario de Justicia. Pero ciertamente yo estoy seguro que la revista jurídica entendió que no era suficiente invitar a los dos ponentes que son responsables de los dos proyectos congresionales que pretenden atender el tema del estatus. Había que invitar a personas vinculadas al Partido Popular para que nos hablaran del futuro del Estado Libre Asociado, ¿verdad? El ELA, como se titula, ¿verdad?, el título de la conferencia de esta noche, porque nos parece que es importante ver cuál es su reacción, porque ese futuro está intrínsecamente relacionado con ese proceso plebiscitario, cuando ha sido, ¿verdad?, excluido por uno, excluido por el otro, cuando el secretario de Justicia plantea que hay que incluir el tema, el estatus actual territorial, ¿verdad?, que algunos plantean que eso no es lo del 52, otros plantean que sí eso es lo del 52, pero bueno, de eso es que estos dos distinguidos amigos van a hablar.
Y vea que son dos, y yo no he hablado con la revista jurídica, pero me imagino que invitan a dos ponentes de Lela porque tienen probablemente dos visiones muy distintas. Yo estoy seguro que si ellos dos discuten el caso de Sánchez Valle, los dos van a tener una interpretación distinta del alcance de esa decisión. Y los dos públicamente, ¿verdad?, han asumido posiciones distintas dentro de lo que es el gobierno actual, el estatus actual de Puerto Rico, ya sea en función del caso Sánchez Valle, promesa, el caso de quiebra y cosas que se habían discutido previamente. Así que me parece a mí que en vista de que el Partido Popular agrupa esas dos visiones distintas que ellos han reconocido, ¿verdad?, que conviven armoniosamente a veces, no armoniosamente a veces, pues es bueno escucharlos a ambos. Así es que me parece que esta discusión que se empezó con Luis Gutiérrez, que termina mañana con Jennifer González, por ahora, pues no podía faltar para una discusión completa dos exponentes de dos visiones distintas de Lela hacia el futuro, pero el futuro inmediato, el futuro a la luz de los dos proyectos presentados y la inminencia de una consulta que quizás no se hace en junio, quizás se hace después o no sé qué va a pasar, pero bueno, sobre eso van a hablar estos dos distinguidos amigos, dos distinguidos ponentes, abogados, así es que bueno, bienvenidos a ustedes nuevamente y bienvenidos a ellos y les agradezco mucho su disponibilidad a estar con ustedes esta noche. Bueno. Gracias al decano por sus palabras. El moderador de esta actividad es el profesor Luis Enrique Romero, así que agradeceremos que el profesor nos acompañe aquí al escenario. Nuestros panelistas se pueden acomodar como mejor deseen. ¿Quieres el lado izquierdo? Me sentía fuera de lugar así. Eso depende de la perspectiva. Ahora los compañeros leerán una pequeña biografía de cada uno de nuestros participantes en el día de hoy. Buenas tardes. El licenciado Hernández Mayoral nació en Ponce el 27 de octubre de 1961. Proviene de una distinguida familia de juristas puertorriqueños. Su abuelo, Rafael Hernández Mato, fue juez asociado del Tribunal Supremo y su padre, Rafael Hernández Colón, es un reconocido profesor en materia de Derecho Procesal Civil. Cursó estudios universitarios con concentración en filosofía en la Universidad de Harvard en Massachusetts, de donde se graduó en 1983, y estudios de Derecho en la Universidad de Stanford en California, donde obtuvo el Juris Doctor en 1986. Desde entonces ejerce en la práctica privada ante los tribunales del Estado Libre Asociado, el Tribunal de Distrito Federal, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el año 2011, coeditó el libro Hacia la Meta Final sobre el proceso del nuevo pacto de 1975. Es miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular y fue su secretario de Asuntos Federales entre los años 2009 al 2015. Buenas noches. El licenciado Ramón Luis Nieves nació en San Juan, Puerto Rico. Terminó sus estudios de bachillerato en Ciencias Sociales en 1996 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue admitido a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su grado de Juris Doctor en el año 2000. Luego de aprobar la reválida, comenzó a laborar como abogado de litigio y de asuntos contractuales y comerciales. Ha sido admitido a postular ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones en Boston, el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Entre 2004 a 2010 fungió como vicepresidente de Asuntos Legales de una institución financiera aquí en Puerto Rico. Entre 2010 y 2012 laboró como abogado de litigios en un bufete privado en San Juan. Luego de prevalecer en la primaria de su partido, el Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Luis Nieves fue electo senador por el Distrito de San Juan en las elecciones generales de 2012. Presidió la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones y la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado.
En sus 4 años como senador en San Juan, logró aprobar 45 leyes de su autoría, incluyendo la primera ley de derechos civiles para la comunidad LGBT en la historia en Puerto Rico y derechos civiles para los inmigrantes. Presidió los procesos de la reforma energética y legisló para adelantar la energía renovable y reformar los subsidios energéticos. Radicó cerca de 200 medidas y logró la asignación de $6 millones para su distrito en San Juan. El senador ha publicado varios libros, el ex senador, ha publicado varios libros sobre el Estado Libre Asociado. Igualmente ha publicado artículos en revistas jurídicas del país y artículos de opinión en publicaciones en Puerto Rico y Estados Unidos como Noticel, 80 Grados, The Hill y Utility Dive. Actualmente trabaja en la práctica privada de la profesión en la firma RL Legal and Consulting Services en San Juan. Con ustedes, sin más preámbulos, nuestros oradores de la noche de hoy. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas al Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Para mí es un privilegio compartir con dos colegas de la profesión, con quienes he tenido oportunidad anterior también de coincidir en otros asuntos, y que ciertamente comparecen hoy aquí con el mejor interés de discutir lo que está planteado, y me parece a mí, como adelantaba el doctor Fontanet, desde perspectivas distintas de acercamiento a lo que nos ocupa hoy. Lo primero que me provoca es el título del foro, ¿verdad? El futuro del ELA. Yo, pensando en él, se me ocurrieron 4 premisas. Parecería que el ELA atraviesa por momentos de la más absoluta incertidumbre. Esa es la primera, ¿verdad? Porque si se proyecta al futuro, hay una pregunta planteada sobre qué puede ocurrir. O 2, o el ELA atraviesa circunstancias que auguran un potencial éxito. 3, que a pesar de un fracaso presente y palpable, lo mejor está por venir. O 4, que el ELA está dando sus últimos aletazos. Así que son 4 premisas que se me ocurren a base del título. Yo quisiera provocarlos con esas 4 posibilidades para que ustedes adelanten un poco lo que es las bases esenciales de sus tesis en relación con ese título, ¿verdad? Y un poco enmarcar lo que serán las teorías de uno y otro en relación con esta discusión. No sé. Bueno, pues empiezo yo. Esto tiene muchos ángulos por el cual se puede comenzar a analizar este planteamiento sobre el futuro del Estado Libre Asociado. Esto va ligado al futuro del tema del estatus de Puerto Rico. Podemos estar toda la noche discutiendo por qué el tema del estatus de Puerto Rico es un tema constante, permanente, que parece no llegar a resolverse. Pero en estos tiempos, yo diría en las pasadas 3 décadas, el tema del estatus no avanza, a mi manera de ver, en gran medida, en inmensa medida, porque el pueblo de Puerto Rico está dividido en niveles más o menos iguales entre 2 de las opciones de estatus: el Estado Libre Asociado y la estadidad. Así que una manera de entrarle al tema, siguiendo las premisas que el moderador plantea, si el ELA está atravesando una crisis, ¿cuál va a ser el resultado de toda esta discusión que hay sobre el Estado Libre Asociado? ¿Qué es lo que dice Sánchez Valle? ¿Qué significa la ley promesa? ¿Qué significa el plebiscito que se va a celebrar, si es que se va a celebrar? ¿Qué impacto va a tener eso sobre la discusión? Y yo diría que en términos del futuro del Estado Libre Asociado, lo que hay que observar, y eso en este momento es una incertidumbre, nadie puede predecir qué va a suceder, si todos estos eventos van a cambiar la composición electoral, o vamos a decir la composición del puertorriqueño con respecto a sus opciones de estatus. Si esos números, que están más o menos nivelados entre el Estado Libre Asociado y la estadidad, se van a modificar. Si el elector puertorriqueño interpreta Sánchez Valle de cierta manera o de otra manera,
interpreta que promesa significa o debe tener un impacto de restarle apoyo al Estado Libre Asociado o no. Esas son cosas que son difíciles de predecir y no las vamos a saber el 11 de junio porque el proceso que se ha pautado para el 11 de junio, bueno, ya hay dos partes en el proceso, o quizás tres partes, vamos a decir, para mantenerlos separados todavía. 3 partes que dicen que no van a ir, y entonces eso va a tener un impacto en la legitimidad de ese proceso. De modo que si es el 11 de junio, el 11 de junio no se va a medir cómo está la voluntad del elector puertorriqueño. Para mí la voluntad del elector puertorriqueño es el primer paso, porque si esa voluntad se mantiene más o menos igual y no rompe un estatus para aventajar el otro, yo no anticipo que va a haber ninguna atención sobre este tema por parte del que responde en el otro lado de la ecuación, que son los Estados Unidos. Así que mi impresión es que hasta que no ocurra un cambio en la voluntad electoral de Puerto Rico, esto se va a quedar trancado. Si eso ya ha ocurrido, pues habría que medirlo por medio de una votación justa. Mientras la votación no sea justa y nadie que importe reconozca el resultado, pues esto se va a quedar en la misma situación. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación a este foro. Estoy disfrutándome estar en la izquierda, que José Alfredo esté en la derecha, pero me estoy disfrutando más que Luis Enrique esté en el centro. Compañero independentista que esté en el centro, qué bueno. Quiero ir un poquito más atrás y hablarles un poco sobre 2 cosas. Primero, por qué creo en el tipo de futuro que apoyo para Puerto Rico. Yo creo en la libre asociación para Puerto Rico, pero también quiero hablar un poco de lo que pasó el jueves pasado, hace exactamente una semana, en la posible masacre de Jueves Santo, en cuanto a la carta del Departamento de Justicia Federal sobre el plebiscito del 11 de junio. Y digo masacre porque creo que ahí, como dicen en Cupey, todo el mundo cogió un golpe. Las personas que aspiramos a las distintas alternativas de estatus en Puerto Rico, cogimos nuestra agua con esa carta del pasado jueves. Y es importante hablar sobre eso. En primer lugar, muchas personas asumen el tema del estatus desde el punto de vista emocional, o lo asumen desde el punto de vista como si fuera una religión o porque es una tradición de familia. En mi caso particular, yo creo que el enfoque que debemos tener sobre el tema del estatus político debe ser el siguiente: ¿qué herramientas necesita Puerto Rico hoy para adelantar su proyecto de vida, para adelantar nuestro desarrollo económico, el desarrollo de nuestra gente? Y a base de esa visión de mundo, creo que debemos guiar nuestra visión también de estatus. En mi caso, yo entiendo que la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos no nos ofrece las herramientas para nosotros poder llevar a cabo lo que entendemos como nuestro proyecto social y económico. Y si identificamos las áreas de gobierno que realmente Puerto Rico no tiene las herramientas para poder con esas herramientas organizar mejor su economía, tener más control sobre distintos factores económicos y sociales, es ahí donde uno debe enfocar la discusión, a mi juicio. Yo soy miembro del Partido Popular, fui electo senador en el 2012 por el Partido Popular, y yo reconozco que dentro del partido hay al menos 3 tendencias o 3 visiones distintas sobre qué hacer con la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Estamos los que creemos en una relación donde Puerto Rico sea un país soberano que se asocia a Estados Unidos por medio de un pacto de asociación. Hay otra tendencia que, y a esa tendencia le llamamos los soberanistas ahora, ¿no? Los términos han cambiado con el tiempo.
porque antes se llamaban los autonomistas, se los llamaba autonomistas a nosotros, y ese término no era correcto. Somos realmente soberanistas. Hay otra tendencia que son compañeros y compañeras que entienden de que podemos desarrollar o adquirir mayores poderes para mejorar el ELA sin alterar el asunto ¿verdad? De que Estados Unidos todavía ejerce una relación territorial con Puerto Rico y ganar una serie de poderes dentro de esa misma relación autonómica. Y hay una tercera vía, que son compañeros populares que realmente pues este tema ni les va ni les viene, y pues realmente pues no tienen ningún tipo de preferencia sobre el particular, y lo hemos visto en los pasados años. Sin embargo, yo creo y estoy convencido de que, y aquí quizá una reflexión intrapartido, pero pues la comparto con ustedes, yo no soy de los que piensa de que porque yo crea en el tipo de relación con Estados Unidos en la que creo, no deba pertenecer a la misma colectividad que el que piensa distinto en cuanto a esto. Yo creo que Puerto Rico debe tener en su momento la capacidad de que se pueda sentar el pueblo de Puerto Rico con Estados Unidos y llegar al mejor acuerdo de asociación que se pueda, sea por la vía autonómica o como nosotros proponemos. Sin embargo, y creo que va a ser materia para no extenderme mucho más adelante en este conversatorio, hay que examinar con mucho cuidado lo que dice esa carta, que me parece fundamental y que ha tenido un gran impacto en la discusión de estatus de Puerto Rico, esa carta del Departamento de Justicia del pasado jueves, y espero que podamos hablar sobre los detalles de la misma en las próximas intervenciones. Sí, ¿le doy? No que le doy, o sea, esa no es la... y si me das, no me quedo dado. Yo creo que, esto no estoy acusando a Ramón de esto, pero que la memoria política en Puerto Rico es bien, bien corta, y aquí no dura ni siquiera una semana, porque no se puede decir que todo el mundo cogió golpes con la carta del Departamento de Justicia, cuando hace una semana antes de que llegara esa carta, decían que el Estado Libre Asociado estaba muerto. Después de esa carta no está muerto, así es que si cogió un golpe, fue un golpe que lo ha despertado, Ramón, que lo ha puesto sobre la mesa de nuevo en el debate político, porque muerto no está. Así es que golpes cogieron otros. Y como los dos panelistas son populares, puedo decir tranquilamente, golpe fuerte cogió la estadidad en esa carta, y el proceso, sin duda, el proceso cogió un golpe porque el Departamento de Justicia le dijo, mire, lo que usted está haciendo no puede tener mi aval, yo no puedo liberar estos fondos porque usted está excluyendo una de las fórmulas que es favorecida por muchos puertorriqueños y que quién sabe si ahora es la más favorecida de todas, eso está en la carta. No podría, no la tengo de memoria y es en inglés, pero hay una oración allí que dice, nosotros no podemos decir que esa no sea la que resulte mejor votada, si se vota hoy, que era lo que yo le decía al principio, no sabemos dónde están esa voluntad del elector en este momento y sería bueno medirla bien. Eso es número uno. Número dos, cuando le dice a la estadidad, tampoco usted puede representar que esa es la única fórmula que garantiza la ciudadanía americana. Es un golpe muy fuerte porque esto quizás los independentistas no lo ven, que no están en la pelea entre la frontera del estadolibrismo y la estadidad. ¿Qué es lo que se está peleando ahí? ¿Cuál es el pulseo? ¿Y por qué los estadistas dicen yo soy el único que garantiza la ciudadanía americana? Porque eso se ha medido una y otra vez. Es sumamente importante para el elector, para más del 86% de los electores, te dicen que ese es un tema importante o muy importante. Y por lo tanto, ellos vendían, pues, siguen planteándolo, pero que ellos son los únicos que esa opción es la única que lo garantiza. Bueno, eso lo derrumba la carta. Porque es estatutaria la que tienen ahora, sí, pero dice es un derecho incondicional, un derecho estatutario incondicional, es lo que pone la carta. Así que eso va a debilitar
tiene el potencial de debilitar ese argumento por el lado estadista. ¿Cuál va a ser la repercusión en los números? Vuelvo y digo, esas cosas son difíciles de saber de antemano. Obviamente, yo no sé por qué los de Libre Asociación dicen que son un cantazo. Ramón sabe que mi postura siempre ha sido de que la libre asociación es realmente una independencia que se asocia. A ellos no les ha gustado plantearse de esa manera porque conocen el impacto electoral inmediato, que el elector tiene una reacción momentánea de rechazo a esa postura y que entonces ellos tienen que nadar muy fuerte en contra de una corriente para convencer a ese elector de que aunque sea así, lo que están ofreciendo es superior al Estado Libre Asociado. Y no quieren tener que empezar a correr desde esa posición y prefieren usar la base de Estado Libre Asociado y subir de ahí. Y yo no digo que eso no sea válido, pero desde el lado mío yo creo que esa carta sí tiene un efecto, vamos a decir, bueno para la discusión del estatus de Puerto Rico. Por ejemplo, sobre el Estado Libre Asociado. Él ha discutido el tema conmigo en muchas ocasiones y en muchos foros y en muchos contextos. Y se sonríe porque algunos... Lo hemos discutido bastante. Bastante. Y él sabe, yo estoy en el segundo grupo que él mencionó, los que entendemos que el Estado Libre Asociado puede crecer dentro de su propia naturaleza. Nunca he negado que es una relación que se formó bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos. Lo que pasa es que yo leo eso de cierta manera. Yo creo, es parte de la creencia de los que están en el lado mío de esta ecuación, de que se puede pactar con los Estados Unidos de una manera que esos poderes estén claramente delimitados y que lo que se puede lograr por esa vía nunca va a ser perfecto, pero en el balance es mejor para los intereses amplios del pueblo puertorriqueño que lo que se puede lograr por otras vías. Y de eso podemos hablar ahorita, a dónde yo creo que puede llegar el Estado Libre Asociado dentro de esa relación y a dónde puede llegar la libre asociación. No creo que después de lo que ha dicho el Departamento de Justicia en respuesta a una obligación que le impone una ley del Congreso, que era analizar si esa papeleta cumplía con la Constitución, las leyes y la política de los Estados Unidos, realmente es planteable que se puede lograr una relación de libre asociación que no sea tomada por los Estados Unidos, que es el que pacta como una relación de ellos con un país independiente. Yo no creo que ni antes de esa carta, pero ciertamente después de esa carta donde dice, mire, esto es complete and unencumbered independence. No pueden plantear que eso es un enhanced Commonwealth, porque no lo es. Pues yo no creo que ellos pueden seguir planteándolo de esa manera. Nuevamente, eso tiene impacto en el elector popular. ¿Cuál? Eso lo veremos en el proceso que está por delante. Mi comentario sobre eso es el siguiente, para aclarar el punto de los golpes, de cómo las distintas tendencias sobre el futuro del ELA, entiendo que fueron golpeadas por expresiones que se hicieron en esa carta. En el caso de la libre asociación que yo represento, y que es mi ideal, mi fórmula ideal para desarrollar nuestra relación con Estados Unidos, la expresión que José Alfredo menciona de que la opción que está en la papeleta, o que estaba en la papeleta, del 11 de junio, era indistinguible de la independencia, que eso se une también a expresiones que se hicieron en el informe que el Task Force de Casablanca en 2011 hizo, de que, mira, nosotros consideramos que la libre asociación es un tipo de independencia. Esa expresión, obviamente, a mi juicio, no se ajusta a la realidad de un país como Estados Unidos, que si uno toma esas expresiones así, uno dice, bueno, es que Estados Unidos pues no tiene ninguna experiencia con libre asociación y pues entiende eso como que eso que llaman libre asociación es la independencia. Y tal vez se les olvida de que Estados Unidos tiene ya una experiencia de más de 30 años con 3 pactos de libre asociación que
tiene en el Pacífico con los países de Palau, la Micronesia y las Islas Marshall. ¿Cómo llegaron a esos pactos de libre asociación? Tienen una historia bien distinta a Puerto Rico. Estados Unidos nunca fue técnicamente soberano, no ejerció una... O sea, esos países nunca estuvieron bajo la soberanía o bajo la cláusula territorial de Estados Unidos. Estados Unidos tenía una relación donde esos países en el Pacífico eran parte de un fideicomiso estratégico trabajado con las Naciones Unidas, y Estados Unidos tenía la obligación en ese fideicomiso de eventualmente garantizarle a esos países que pudieran descolonizarse. O sea, es una realidad totalmente distinta a la de Puerto Rico. Esos países tampoco, los ciudadanos de esos países nunca fueron ciudadanos americanos y tampoco aspiraron a hacerlo en ningún momento, con excepción de un grupo de esas islas, que son las Islas Marianas del Norte, que eran parte de lo que se llamaba la Micronesia, que deciden separarse de las negociaciones de libre asociación a principios de los años 70 del siglo pasado y negociaron aparte con Estados Unidos lo que se convirtió en el Covenant de las Islas Marianas del Norte. Así que Estados Unidos, interesantemente, tiene hoy dos tipos de relaciones que son similares a las que discutimos aquí en Puerto Rico en el debate sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, que una son los tres pactos de libre asociación por un lado, y por otra parte, el convenio con las Islas Marianas del Norte. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fundamental. El convenio entre Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte es un convenio bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, pero sin embargo tiene definido ahí con puntos y comas todos los términos y condiciones de la relación entre Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. Es un modelo distinto al de las Islas Marshall, Micronesia y Palau, que son pactos de libre asociación donde esos países son países soberanos. La carta del pasado jueves dice eso de la libre asociación, que es un tipo de independencia, pero por otra parte reafirma una posición del Departamento de Justicia que tiene unas implicaciones para la discusión del desarrollo autonómico del ELA. Tiene que ver con el punto de vista del Departamento de Justicia de si se puede o no acordar entre Estados Unidos y, en el caso de Puerto Rico, algún tipo de relación que aquí llamamos autonómica, algún tipo de relación bajo la cláusula territorial que no pueda ser cambiada posteriormente salvo por mutuo consentimiento. Y esto es bien importante. El reclamo del Partido Popular, el reclamo histórico del Partido Popular, por el cual incluso hemos votado como pueblo y como Partido Popular en plebiscitos, ha sido que aspiramos a un ELA que no pueda ser cambiado salvo por mutuo consentimiento. En el 1975, cuando se estaba considerando el nuevo pacto en el Congreso de Estados Unidos, que interesantemente estaba corriendo en casi el mismo track congresional que el convenio de las Islas Marianas del Norte, y de hecho son bastante similares. Cláusulas parecidas. Ambos acuerdos. El pacto de Puerto Rico pues no prosperó por unas razones que el gobernador Hernández Colón ha explicado muy bien en sus libros, y el de las Marianas sí. En ese entonces, en el 1975, se trajo el pacto a la atención del Departamento de Justicia Federal, y el Assistant Attorney General de aquel entonces, Mitchell McConnell, 30 o 40 años después, líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, opinó que Estados Unidos podía acordar una relación como la que se aspira en un desarrollo del ELA, con una condición de que no se pueda alterar salvo por mutuo consentimiento. Sin embargo, en 1994, unos años después, cuando se estaba considerando una legislación sobre el estatus de Guam, el Departamento de Justicia opinó de que Estados Unidos no podía acordar ese tipo de cláusulas de acuerdos que no se pudieran alterar salvo por consentimiento mutuo, porque supuestamente un Congreso no puede obligar al próximo Congreso. Esa opinión ha sido reafirmada por el Departamento de Justicia y por la Casa Blanca, en la Casa Blanca de Clinton, Bush, Obama y ahora Trump con esta carta, porque en esta carta también se hace referencia a lo mismo. Por eso digo que aquí los que creemos en la libre asociación y los que creen en un desarrollo autonómico del ELA hemos cogido nuestra agua. Sin embargo, yo creo que las aspiraciones de un pueblo no se pueden
pisar o eliminar por una carta de un Departamento de Justicia de 3 páginas. Para llegar al acuerdo que sea en un futuro, ese acuerdo va a depender de la voluntad política de ambos países en ese momento histórico. Así que la lucha de los pueblos sigue, no puede ser interrumpida por una carta de 3 páginas. Fíjate, aquí Ramón toca un tema muy, muy interesante y son los modelos a mirar, los 3 pactos de libre asociación que tiene Estados Unidos con las islas del Pacífico y el que tiene con las Marianas. Y si esto fuese una disputa para la expresión de la voluntad del elector puertorriqueño, porque al final del día el estatus debe ser el que quiere la mayoría de los puertorriqueños. Y entonces, si entramos aquí en una cuestión de que Estados Unidos está diciendo, mira, yo puedo pactar contigo un Estado libre asociado, y esto lo podemos dejar para un poquito después, pero yo podría adelantar. O sea, yo sí creo que se debe reemplazar la Ley de Relaciones Federales por un documento de pacto, como tiene las Marianas, no como el que tiene las Marianas, sino en el sentido de un documento formal que se reconoce como un pacto, porque eso en la mente de los Estados Unidos, ellos tienen claro que tienen un pacto con las Marianas. Como la manera que se desarrolló el Estado Libre Asociado fue diferente, esa noción no está igualmente cimentada. Pero lo que se intentó en el 75 con el nuevo pacto fue precisamente eso, sustituir la Ley de Relaciones Federales por un documento formal de pacto. Ahí está la cláusula de consentimiento mutuo que de cierto tiempo para acá, correctamente él señala, el Departamento de Justicia ha estado diciendo, mira, eso realmente Estados Unidos no lo puede pactar. Dice que no lo puede pactar como ley, no dice que no lo puede pactar como policy, pero ya eso sería otro asunto. Pero está en el pacto de las Marianas. Y hay casos, esto es una escuela de derecho, hay casos sobre el Compact de las Marianas que no tratan específicamente de la cláusula de mutual consent, pero tocan, la mencionan, sin ningún señalamiento de invalidez o de lo que fuera, mencionan que esa cláusula está ahí. Bien, pero esto puede llegar en términos de un debate entre los populares. Miren, el Departamento de Justicia está diciendo que el pacto, de la manera que se configure o se reconfigure el Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, no le va a reconocer mutual consent. Por el lado de la libre asociación, te lo puede pactar, pero entiende que eso sería como país independiente pactando con los Estados Unidos. Bueno, aquí hay el juego del balance. El elector popular decidirá dónde se alinea, si quiere mantener una relación de Estados Unidos con un planteamiento legal de que no puede incluir una cláusula de consentimiento mutuo y valora el elector puertorriqueño a qué riesgo se somete versus una relación que ellos están planteando que sería de independencia, que Ramón entiende que eso no quiere decir que ellos cesan en su lucha porque no sea así. Bueno, pues uno valora cuáles son las posibilidades que le da a que eso no sea así y valora cuáles son las posibilidades de que los estadolibristas le digan, bueno, yo voy a buscar que esta relación tenga la mayor firmeza posible y entonces el elector popular decide dónde se alinea o si se va para alguna de las otras opciones, porque al final del día es la voluntad del pueblo. Pero esos problemas sí están planteados ahí. Yo no tomé lo de mutual consent como un golpe porque ese golpe ya lo habían dado antes y cuando te dan un golpe en el mismo sitio 2 veces, la segunda vez no se siente. Pero eso está en el informe del 2011 de Obama. Y les puedo contar algo brevemente, anécdota, porque yo estuve en ese proceso como secretario de Asuntos Federales discutiendo en el Departamento de Justicia. Y no digo esto para defender la posición, lo digo como anécdota de las cosas que ocurren en las reuniones. A mí me dice, Perelli era el que estaba entonces, me dice, miren, no me siga con esta cosa del mutual consent si usted sabe que una vez nosotros tomamos la decisión de darle un poder, es
sumamente improbable que el Congreso después decida retirarlo. Podemos decir qué significa eso en cuanto a promesa, yo tengo mi opinión sobre eso, pero si Estados Unidos fuese, por ejemplo, a pactar la transferencia de ciertas competencias que ahora se manejan a nivel federal para que se manejen a nivel de Puerto Rico, aunque no haya una cláusula de mutual consent, ¿cuáles son las posibilidades de que Estados Unidos después decida revocar eso? Nuevamente, eso va al balance que hace el elector. Bueno, interrumpo, sé que Ramón quiere responder, así que tan pronto pase el micrófono lo hace, pero por aquello de que la revista Jurídica me pague mis honorarios hoy, ¿no? después no me vuelvan a contratar para estas cosas. De telón de fondo creo que es lo que han dicho ambos, hay, ¿verdad?, tanto en el análisis que ambos comparten sobre los acercamientos de Estados Unidos con las Islas Palau, Micronesia, Marshall y Mariana del Norte. Creo que ambos han puntualizado en cómo esas relaciones se distinguen en virtud de si el poder se ejerce bajo lo dispuesto en la cláusula territorial o de otra manera, ¿verdad? Y me parece que en su alocución, usted me corrige, dijo que usted reconoce que el ELA en efecto se fundó en virtud de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial, pero que eso ha cambiado. No, yo no dije que eso ha cambiado. No lo dije. Bueno, pero No, pues perfecto. O sea, que todavía el Congreso ejerce poderes plenarios bajo la cláusula territorial. Bueno, yo no dije plenario. Eso es otra discusión amplia que se puede tener aquí. El Congreso de los Estados Unidos tiene poderes limitados. Tiene los poderes que enumera aquí está Gorrín y se puede parar aquí y empezar a disputarme, pero está bastante lejos. Los poderes del gobierno federal están supuestos a ser los que aparecen en su constitución. Hay unos inherentes a la soberanía, yo entiendo todo eso, pero se entiende que cuando los estados crean la constitución de los Estados Unidos, en el sistema federado, pues le enumera los poderes al Congreso y son los que están en su constitución. Bueno, ¿bajo qué poder que dentro de esa constitución Estados Unidos podía autorizar a un territorio a adoptar constitución propia? ¿Bajo qué poder sobre qué poder ellos podían legislar la ley 600 para decir, esta ley tendrá vigor si ustedes aceptan ser enabled a crear una constitución, adoptan una constitución por decisión de ustedes, por voluntad del pueblo de Puerto Rico? ¿En qué lugar de la Constitución ellos sacan autoridad para hacer eso? De la cláusula territorial, pero y eso nunca yo lo he negado, y los estadolibristas que hemos estudiado eso no hemos negado que de ahí fue que ellos utilizaron ese poder. ¿Bajo qué poder el Congreso de los Estados Unidos decide que el programa de alimentos se le extiende a Puerto, cuando legislan, se le va a extender a Puerto Rico? Pues bajo esa es la cláusula que están, sobre la que se basa ese poder. Donde entramos en una discusión y está en el caso de Sánchez Valle. ¿Qué quiere decir Sánchez Valle cuando dice la juez Kagan que en el 1952 el Congreso relinquished its powers of the local affairs of Puerto Rico? ¿Qué significa relinquished ahí? Significa que renunció, transfirió los poderes sobre el gobierno local a Puerto Rico. Bueno, pues ese ha sido gran parte del debate del estatus. En el futuro, ¿puede el Congreso de los Estados Unidos aceptar reclamos que le ha hecho el estadolibrismo, tales como: yo quiero incluir un mecanismo donde yo pueda objetar la aplicación de una ley federal sobre Puerto Rico y hacerle el reclamo al Congreso para que me excluya? Claro que el Congreso puede aceptar ese poder para Puerto Rico. ¿Y por dónde lo aceptaría? ¿En función a qué poder? Al que le da la cláusula territorial. Una vez lo hace, bueno, eso pasa al pueblo de Puerto Rico, que tendría el poder de reclamar la exclusión de leyes. Dos, el poder, el Congreso, yo deseo que las funciones ambientales, estoy usando ese por usar uno que se ha usado en el pasado, que
ejerce el gobierno federal sobre Puerto Rico se transfieran totalmente a Puerto Rico, porque Puerto Rico es una isla, no está contigo a otros estados, que es uno de los fundamentos grandes de ustedes para sus leyes ambientales, y que todas las funciones ambientales recaigan sobre el gobierno de Puerto Rico. ¿Puede el Congreso aceptar eso? Sí, puede, y lo haría por esa vía. Una vez y si lo pone en un pacto y pacta con Puerto Rico que sea así, como estaba en el nuevo pacto, bueno, lo haría bajo esa cláusula. Bueno, volvemos. A los independentistas eso es una cosa horrible. Eso es la colonia, eso es todo eso. Pues, perfecto, eso es una opinión. Y vuelvo a lo que he estado diciendo toda la noche. A mí lo que me place de esa carta es que tumba ciertas cosas que se han estado diciendo incorrectamente, aclara yo creo que un poco la discusión, y el elector entonces que decida, mira, el Estado Libre Asociado yo lo quiero desarrollar, yo quiero ampliar la autonomía de Puerto Rico dentro de esa naturaleza. Ellos van a pactar bajo la cláusula territorial. Eso a alguna gente le causa pánico, le causa miedo, le causa vergüenza, decidan ustedes. Y si la mayoría lo quiere así, pues la mayoría lo quiere así. Si la mayoría no lo quiere así, no lo quiere así tampoco. Lo que no se puede hacer es lo que están haciendo ahora, que es tratar de encarrilar la voluntad del pueblo de Puerto Rico por una vía, con distintos trucos. No. Que sea lo más, como dice la carta, es que tiene que ser lo más claro posible. Y yo le doy la bienvenida a que sea lo más claro posible y que los estadolibristas no, vamos a decir, no vistan su estatus como no es, pero tampoco lo hagan los de libre asociación y tampoco lo hagan los estadistas. Yo creo que esta discusión hace unos años podíamos quedarnos en el ámbito puramente ideológico, tal vez hasta político. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva de que tenemos un elefante en el salón, no aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, que es la ley de promesa. Todas las teorías que había sobre el ELA, una de ellas que José Alfredo la menciona, había una teoría sobre el ELA, de que el ELA fue resultado de un proceso mediante el cual el Congreso renunció a unos poderes limitados para que Puerto Rico hiciera la constitución de su gobierno interno, y que esa renuncia de poderes era irrevocable, ¿verdad? Y que a base de esa renuncia hicimos una constitución que tenemos, etcétera. Yo era de los que pensaba, yo desde el soberanismo, yo pensaba que esa era una teoría firmemente anclada en la democracia, me parecía correcta, de que mira, irrespectivo de que se entienda de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos o no, esa renuncia, hubo una renuncia parcial de poderes que nos permitió crear nuestra constitución en el 52 de nuestro gobierno interno. Pues yo estaba incorrecto, porque el año pasado aprobaron promesa, el Congreso aprobó promesa, y en la ley de promesa se dice de que si la Junta de Control Fiscal no está de acuerdo con una ley que legislaron las personas democráticamente electas por los puertorriqueños, la puede hasta anular. O sea, ese poder de anular leyes locales es el más absurdo colonialismo, el más aberrante colonialismo posible. Pues yo creo que la discusión sobre el tema del mutual consent, del consentimiento mutuo, no es una discusión teórica, tiene que ver con nuestra vida de pueblo, porque un poder o una facultad de poder que el Congreso de Estados Unidos, en un pacto con Puerto Rico, sea territorial o sea soberano, lo que fuera, decida reconocerle al pueblo de Puerto Rico, si no podemos tener una garantía de que ese reconocimiento de poder no se nos va a revocar, pasa lo que pasó con promesa, que eso 60 años después de que se hace el ELA, el Congreso crea una ley donde dice estas personas que nadie las eligió pueden decidir quitar al pueblo la facultad principal de autogobierno de que el pueblo pueda elegir personas que aprueben las leyes que nos rigen. Por eso que hago énfasis en el tema del consentimiento mutuo, que quizás
Quizás en 1994, cuando el Departamento de Justicia crea esa opinión sobre Guam, pues pasó desapercibido, pero yo creo que ahora, después de una Junta de Control Fiscal, el hecho de que en esa carta, básicamente, a las personas que estamos en el Partido Popular, que tenemos unas aspiraciones sobre el ELA, desde mi punto de vista, hoy, nos dejen sin opciones de crecimiento, es terrible, porque si no podemos crecer en un ELA territorial con un pacto que no puede ser alterado salvo por mucho consentimiento, y que nos digan que la libre asociación es igual a la independencia, que bueno, si es igual a la independencia, ¿por qué entonces en derecho internacional y en la misma práctica de Estados Unidos hay una cosa que se llama libre asociación que tiene unos pactos específicos sobre esto, que no es la independencia? Así que me parece que es un tema que es bien importante porque tiene que ver con el día a día de los puertorriqueños. Dos cosas, y sé que usted quiere reaccionar al planteamiento de Ramón, le paso de inmediato, pero ciertamente hay una divergencia entre ustedes, y vuelvo y me corrigen si me equivoco en la apreciación de lo que han planteado, pero cuando Ramón tiene la percepción de que en efecto en virtud de promesa se materializa o se ejemplifica el ejercicio de un poder plenario sobre Puerto Rico en virtud de la cláusula territorial. Pero sin embargo usted piensa que eso no es necesariamente correcto, que la actuación de adopción de promesa es meramente un acto en virtud de la cláusula, pero que no refleja el ejercicio de un poder plenario. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría plantearles, usted plantea que Puerto Rico podría aspirar a un arreglo de libre asociación con Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que esos arreglos a los que usted se ha referido y de los cuales Estados Unidos participa, están en vigor en relación con estados-naciones que posiblemente caben en el pueblo donde yo nací, en Manatí, ¿verdad? Y que se proyectaron en virtud de lo inviable que podrían ser esos pueblos económicamente. La pregunta es si Puerto Rico encuadra dentro de esas características, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, si en efecto, desde la perspectiva de su postura, hay tal cosa como espacio para un ELA mejorado dentro de la cláusula territorial o fuera de ella, según su perspectiva, ¿no? Bueno, en el tema de consentimiento mutuo para alterar la relación, la libre asociación no supera al Estado libre asociado, aún con todo lo que dice Ramón Luis, porque en los pactos de libre asociación, claro, él lo ha concebido distinto, porque él publicó uno, pero yo no creo que eso es posible. Si no es posible bajo el Estado libre asociado, bajo la teoría de que un Congreso no puede, y yo no reconozco eso es así, pero bajo el planteamiento que un Congreso no puede obligar a otro, pues ciertamente cómo va a ser bajo la libre asociación. Los 3 pactos que él menciona de libre asociación tienen una cláusula, y además esto es un poder inherente a la soberanía que él está reclamando, tienen una cláusula donde cada una de las partes tiene la libertad de salirse del pacto, así que ¿qué menos consentimiento mutuo puede ser? Así que en ese renglón la libre asociación no supera al Estado libre asociado. Pero vamos a lo de promesa, porque yo creo que esto es un foro de estudiantes de Derecho y de abogados. Yo creo que todo Puerto Rico está mirando el tema de promesa mal. Y los abogados, en analogía de abogados, estamos haciendo un análisis como si esto fuese un problema de daños y perjuicios, donde uno busca la causa próxima. Yo creo que a promesa hay que mirarlo más dentro de un análisis de la totalidad de las circunstancias. Porque yo soy fuertemente antipromesa. Yo estaba en el Congreso de los Estados Unidos abogando en contra de la aprobación de promesa cuando estaban contando los votos. Yo estuve allí hasta el último momento, visitando distintos congresistas, abogando porque algunos bajaran al floor a argumentar, y lo hicieron. El día antes yo estaba en la oficina de Antonio Weiss con un grupo pequeño, éramos 3, planteando la violación al gobierno propio, todo ese tema. Así que yo soy de los últimos que estuvo allí hasta el último minuto, hasta que se contaron los votos y la aprobaron, combatiéndolo. Pero dicho eso, los puertorriqueños no podemos sentarnos y decir qué malo ha sido el Congreso con esto de promesa y tratar de ignorar qué nos hizo desembocar en promesa. Vamos un paso para atrás. Nosotros fuimos allí a pedir
auxilio del Congreso. Como dijo un profesor de la Universidad de Dartmouth, you dial 911 Congress y esa fue la ambulancia que te mandaron. O sea, el Congreso no quería aprobar promesa. El Congreso recibió una presión quizás sin precedentes en el cuatrenio por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que aprobara promesa. Hizo vista tras vista porque no lo quería hacer. Si Puerto Rico no le pide al Congreso acción, ¿no habría promesa? Que ese tiro no salió como se quería. Eso lo concedo yo. Que de la manera que lo hicieron invade el gobierno propio de Puerto Rico. Eso lo acepto yo y por eso me estaba oponiendo a promesa. Pero promesa no existe porque el gobierno federal, el Congreso, estaba en un afán de ejercer poderes plenarios y mostrar sus músculos sobre Puerto Rico para tratarlo como una colonia. Promesa existe y vamos a la totalidad de las circunstancias, porque aquí nos pusimos a hacer trenes sin tener los chavos para hacer trenes, nos pusimos a hacer planes de salud, tarjetas de salud sin tener los chavos para hacer tarjetas de salud, nos pusimos a hacer coliseos sin tener chavos para hacer coliseos, nos pusimos a desmontar la sección 936 sin saber cómo íbamos a sostener la economía de Puerto Rico sin tener ese mecanismo que tenía Puerto Rico. Eso causó que la economía de Puerto Rico se deteriorara, que el gobierno empezara a refinanciar y a refinanciar y a refinanciar. Y encima de estar haciendo, nos pusimos a ampliar los bonos que le dábamos a los empleados, nos pusimos a dar aumentos de salario cuando era evidente que ya no habían los fondos para hacerlo y que eso iba a desembocar en una crisis. Seguimos endeudando el sistema de retiro sabiendo que eso en algún momento iba a explotar. Y después que ejercimos tan mal gobierno y tuvimos que ir asustados al Congreso de los Estados Unidos porque en pocas semanas iba a explotar el incumplimiento con las obligaciones generales del Estado, que en el momento que eso pasara iba a haber un injunction en el tribunal porque nuestra Constitución le da prioridad a esas deudas. Y cuando viniera ese injunction, se iba a incautar del dinero del Departamento de Hacienda. Y cuando se incantara el dinero del Departamento de Hacienda, no iban a pagarle a los empleados. Y cuando no le pagaran a los empleados, iban a incumplir sus hipotecas. Y cuando incumplieran sus hipotecas, iban a quebrar los bancos. Y cuando quebraran los bancos, nadie en Puerto Rico iba a tener crédito. Y fuimos nosotros al Congreso a decir, mire, esto me va a pasar. We dial 911 Congress. Y esa fue la ambulancia que mandaron. Promesa no fue un acto, se le fue la mano. Pero nosotros fuimos los que provocamos que eso pasara. Por eso yo digo, no es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de nosotros perdimos el conocimiento, y perdona Ramón porque tú fuiste parte del gobierno, pero no eres el culpable de esto. Yo creo que tu gestión legislativa fue muy buena y creo que fuiste el campeón de proyectos muy importantes. Así que yo no te estoy echando esta culpa a ti, tú no endeudaste a Puerto Rico. Perdimos el conocimiento del arte del buen gobierno y eso fue lo que nos llevó a promesa. Así que decir que promesa es que Puerto Rico es una colonia y tratar de con eso tapar nuestra culpa está muy mal. Aquí lo que tiene que hacer Puerto Rico es volver a aprender a gobernar y a gobernar bien y a gobernar seriamente. Y sé que me estoy extendiendo de mi turno porque estas cosas pues a uno le molestan. No miremos las causas próximas de problemas que requieren mirar un marco mucho más amplio. El voto que di en el Senado, del cual me siento más orgulloso de todo, fue el voto en contra del único préstamo que cogió el gobierno de Puerto Rico en el cuatrienio pasado, que fueron los 3.5 billones de dólares que cogieron prestados en esa emisión terrible. Y yo estoy de acuerdo contigo, hubo mucha irresponsabilidad. Esa misma emisión fue una irresponsabilidad. Lo dijimos el entonces senador Ángel Rosa y yo en ese entonces, que dijimos que la deuda era impagable. El gobierno de entonces, que tenía un equipo fiscal terrible, yo lo denuncié públicamente, insistía de que no es impagable, y estuvieron años con esa canción, un año, para entonces en el 2015 decir que era impagable. Y sí, el país fue irresponsable. Y los gobernantes fueron irresponsables más que el país, porque hubo gobiernos que hicieron promesas que no podían cumplir, quebraron sistemas de retiro, los dos partidos de políticos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que menciona. Sin embargo, voy al principio.
El reclamo que hizo la administración anterior, tanto el gobernador de entonces, egresado de esta facultad, García Padilla, como el comisionado reciente, Pierluisi, que estaban unidos en esta lucha, no era para que se impusiera una Junta de Control Fiscal. Ellos estaban abogando por un mecanismo para reestructurar las deudas de Puerto Rico, primero apoyando que se incluyera nuevamente a Puerto Rico en el capítulo 9 de quiebra federal, del cual nos quitaron en 1984 sin razón ni explicación alguna. Sin embargo, dentro de ese proceso legislativo, yo estuve cerca, fui a todas las vistas, casi todas las vistas de promesa en Washington sobre este tema, hubo una fuerza para imponernos esa Junta de Control Fiscal y así llegamos a esto. Sin embargo, me parece todavía una afrenta, un insulto al pueblo de Puerto Rico, de que el Congreso de Estados Unidos unilateralmente haya nombrado una Junta de Control Fiscal que tenga el poder de decir de que esta ley o aquella ley yo te la voy a anular, una ley que aprobaron las personas democráticamente electas por la gente en Puerto Rico. Ya ahí, sin hablar del futuro del ELA con una cláusula de mutual consent que hemos discutido, ya ahí, si se entendía de que la relación actual no podía ser enmendable salvo por mutuo consentimiento, pues se acabó el argumento. Ya Estados Unidos lo hizo, ya lo hizo. Todavía no han anulado una ley, pero eso puede ocurrir en algún momento. Y yo creo que eso es un insulto a los puertorriqueños, es una violación de los derechos democráticos de la gente aquí en Puerto Rico. Y no me parece que, por eso que esta discusión del mutual consent, yo no la veo desde el punto de vista teórico, esto es algo vital para la gente en Puerto Rico. En el futuro, quiero hacer una diferencia sobre esto, porque el compañero José Alfredo mencionaba de que en la libre asociación hay una posibilidad de un retiro unilateral, que eso es cierto. Hay unos procesos para retirarse de la relación. Pero en cuanto a las enmiendas, sí hay una diferencia. En los pactos de libre asociación que están vigentes hoy, no en la teoría, en los que están vigentes desde hace 30 años, 2 de ellos, y desde el 94 el tercero, para tú enmendar los términos y condiciones de los pactos, tiene que ser por mutuo consentimiento, y en efecto ya ha ocurrido. El Congreso de Estados Unidos ya ha aprobado enmiendas a los pactos de libre asociación después de un proceso de negociación entre los dos países, entre Estados Unidos y los países con los que ha pactado, particularmente las Islas Marshall y los Estados Federados de la Micronesia. Todo es por consentimiento mutuo. No ha habido un solo cambio de esos pactos impuesto de manera unilateral a esos países. Ya en el caso de Puerto Rico, hoy, con promesa como mencioné, e insisto, ya ha habido un cambio unilateral que vulnera o suspende una parte importante de la Constitución local reconocida en el 52. Y en un futuro ya tenemos unas opiniones que dicen que por lo menos hasta ahora, en el futuro, Estados Unidos no pactaría ese tipo de relaciones con cláusulas de mutuo consentimiento, que me parece bien importante. Así que creo que es importante hacer esas diferencias. Y no nos olvidemos de una cosa, o sea, yo entiendo lo que dice Ramón sobre que se le pidió, lo que se le pidió al Congreso y lo que el Congreso terminó haciendo. Pero hagan memoria, ¿qué le decían en el Senado a Puerto Rico una y otra vez? Miren, que usted me está pidiendo esto, tráigame un estado financiero auditado, y postergábamos. Entonces no generábamos la confianza que se necesitaba para provocar ese tipo de reacción. Y yo no estoy aquí defendiendo, no quiero defender al Congreso, como dije, yo estuve peleando eso hasta el último momento, pero es que no me gusta que tratemos de olvidarnos de nuestra responsabilidad con respecto a todo este proceso. Y la estamos todavía, que si ahora promesa puede que invalide cosas que hace el gobierno de Puerto Rico, ¿por qué lo va a hacer? Yo le doy la razón a ellos cuando le están diciendo al gobernador, mire, es que usted me está trayendo aquí un plan fundamentado sobre unas suposiciones que yo no puedo entender, que yo no creo que son válidas. Le dice la Junta de Control Fiscal. Y yo, que no soy un financiero, yo no creo que son válidas, porque no lo veo que están basadas en nada, están basadas en unas creencias, pero no están basadas en ninguna información científicamente reconocida, sobre ninguna base empírica, sobre ninguna experiencia.
ellos están sacándose unas proyecciones para evitar hacer unas cosas. Eso es altamente arriesgado, porque Puerto Rico no está ya para equivocarse, porque las equivocaciones aquí pueden tener unos efectos catastróficos. Entonces hay una Junta de Control Fiscal y a mí me revienta que vengan y le digan, mire, que usted lo está haciendo mal, se lo voy a permitir, pero si tú dices que esto va a pasar de esta manera, lo voy a velar. Y si no pasa de esa manera, te voy a forzar a hacer esto otro. Es que vergüenza debería darnos. En vez de decirle, tú me estás tratando como una colonia, es que tú te estás tratando a ti mismo con incompetencia. Entonces, y yo lo entiendo. Y esto está mal lo que han hecho y lo pudieron haber hecho de otra manera. Yo creo que ellos pudieron haber dicho simplemente, te voy a aprobar la parte del stay de las deudas, ya que no estás en la ley de quiebra, te voy a aprobar el equivalente para lograr la reestructuración de tus deudas. Vamos a hacer esto de una manera consentida. Ahora, te lo doy a cambio de un plan fiscal. Y si tú te desvías de tu plan fiscal, el gobierno federal tiene tantas herramientas persuasivas que no violan pactos y que no son ejercicios de poderes plenarios, etcétera. Mire, todas estas ayudas que yo le estoy dando a ustedes, yo se las voy a paralizar si usted me dice que a cambio de yo paralizar las deudas, usted va a hacer A, B, C y D y se pone a hacer X, Y y Z. Tenían esas herramientas y se le plantearon y nosotros se las planteamos. Otro cuento de cosas que pasan tras bastidores, el Arturo Weiss, aquel señor que veíamos mucho, que estaba en el Departamento del Tesoro. A él se le planteó la violación al derecho, y él, que es demócrata, decía, mire, yo resiento cuando dicen que aquí estamos haciendo esto para los bonistas. Los bonistas piquetean mi casa. Es que hay distintos bonistas, la gente se cree que son uno. Piquetean mi casa, donde está mi familia, todo ese tipo. Así que yo resiento que digan eso. Con respecto a lo del gobierno propio, nosotros estamos, en la administración, plenamente conscientes de eso. Entiendan ustedes que el Congreso son republicanos y ellos ya se trancaron, y eso nos lo dijo también la congresista Velázquez. Ellos se han trancado y han dicho, esta es la única condición que estamos dispuestos a dar. Y entonces nos mira a nosotros. Digo, éramos 3, yo era el menos importante ahí por mucho. Los otros 2 eran mucho más importantes, pero él nos dice, la decisión de nosotros es si dejar que Puerto Rico caiga en un colapso, como yo le estaba describiendo ahorita, un colapso absoluto financiero dentro de una semana, que ustedes no tienen idea de lo que va a pasar allí, o se hace esto para tratar de impedirlo, consciente de lo que se está haciendo. Muy mal, Puerto Rico tiene que superar eso. Ahora, volvemos a lo de la decisión de Puerto Rico y cómo esto va a repercutir en la discusión del estatus. Bueno, ciertamente está planteado que bajo la relación de Estado Libre Asociado, el Congreso ha entendido que puede hacer esto. Eso no quiere decir que sea válido lo que ha hecho. El Congreso ha aprobado, alguna gente debe haber hecho el conteo. ¿Por qué existe el derecho constitucional? El derecho constitucional existe, aparte de que porque hay una constitución, o vamos a decir la litigación constitucional. La litigación constitucional existe porque a veces se hacen actos inconstitucionales, a veces se aprueban leyes que las aprobaron, tenían el poder de aprobarlas y resultaron ser inconstitucionales. El hecho de que el Congreso haya aprobado promesas y uno diga, pero tú estás violando el relinquishment, no quiere decir que no lo han violado, no quiere decir que el relinquishment no existió. Lo que pasa es que nadie lo ha cuestionado. ¿Y por qué nadie lo ha cuestionado? Para mí, porque el que tiene standing para cuestionarlo es el gobierno, no son los ciudadanos, es el gobierno, así es lo que lo veo yo. Y el gobierno de Puerto Rico, el anterior, no lo iba a cuestionar. El anterior, que era de mi partido y de mi amigo Alejandro García Padilla, quería el stay. Era una cuestión de, bueno, si yo cuestiono esto, estoy abriendo las puertas a todo y optó por no cuestionarlo, y el gobierno ahora menos lo va a cuestionar. El gobierno ahora prefiere el argumento de que así es que el gobierno federalizó esto porque lo puede hacer.
pero no ha habido un challenge. Pues bien, no ha habido un challenge. El elector puertorriqueño sopesará eso, y si eso cambia los números, pues entonces habría una modificación en el debate de estatus en el momento que una opción rompa frente a la otra, si es que eso en efecto habría de ocurrir. Sí, bueno, ya para cerrar, porque ya cumplimos con el tiempo designado por la Yo creo que la revista, gente esperaba pero- más controversia. Sí, pero tengo dos preguntas que tengo que hacer por seguimiento, ¿verdad? Planteé el tema de la, digamos, viabilidad de un pacto de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos desde los ejemplos existentes y cómo ellos comparan con Puerto Rico. Y además otra en relación con qué es tal cosa como los potenciales de mejoramiento del ELA, si ese es el concepto, o las oportunidades de crecimiento del ELA, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que siempre está de fondo desde la perspectiva de lo que usted plantea como el potencial de desarrollo y desde la perspectiva de la libre asociación, ¿verdad? Si hay tal cosa como un espacio para que eso ocurra en relación con Puerto Rico y Estados Unidos. Me parece a mí que el desarrollo de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos va a depender del contexto histórico y de la voluntad política que exista en el momento donde ambos países decidan dar ese paso. Me detengo ahí un momento. Mi lectura de esta carta y mi lectura del momento histórico en el que estamos en cuanto a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es que por lo menos por los próximos 10 años el estatus político preferido o mejor tolerado por Estados Unidos es el territorio de ahora sin cambio con la Junta de Control Fiscal. Yo creo que no hay espacio de voluntad política para nada. La ley de promesa dice de que la Junta de Control Fiscal se puede superar si se aprueban 4 presupuestos corridos perfectamente balanceados. Ese no es el lenguaje, pero es más o menos el concepto. Para que lleguemos a ese punto como gobierno y como país, las decisiones que hay que tomar son terribles. Está la amenaza de la austeridad extrema que está planteada ahora mismo sobre la mesa, y están las aspiraciones del día a día de los puertorriqueños. Está el tema también de que aquí la autonomía fiscal que existe hoy bajo la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos actual es también la base de distintos programas de atracción de inversionistas que dependen de eso. Y hay unas fuerzas, tanto de los inversionistas como los distintos programas de desarrollo económico industrial que se han basado en que aquí no se pagan impuestos federales, que creo que son fuerzas que jalan la discusión hacia el status quo, a que las cosas no cambien. Y me parece que eso es trágico, porque dentro de todo esto yo veo, estoy viendo a un país donde nuestro pueblo está golpeado por la crisis económica, por la depresión económica de más de una década. Estamos golpeados porque hay una desconfianza en los gobiernos, en los dos partidos políticos principales. Hay toda una serie de asuntos allá afuera que inciden en la voluntad del país para de alguna manera encaminar la discusión de estatus. ¿Qué yo quisiera? Y que los amigos y amigas que creemos en una libre asociación quisiéramos para Puerto Rico. Yo creo que si hacemos una lista, José Alfredo y yo, que José Alfredo es autonomista y yo soberanista, de qué áreas de crecimiento para Puerto Rico queremos, yo creo que coincidimos en muchas de esas áreas. Queremos que Puerto Rico tenga una participación internacional incuestionable, que si queremos participar en algún organismo internacional para adelantar temas de economía, de nuestra sociedad, Puerto Rico puede hacerlo sin cuestionamiento alguno. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que Puerto Rico tenga el poder para hacer tratados comerciales, contributivos, sin tener ningún tipo de cuestionamiento. Yo sé que desde el punto de vista autonomista hay unos planteamientos similares, por otras vías quizás, pero creo que ha habido una voluntad del autonomismo hacia esa misma vía. O sea, si hacemos la lista, yo creo que las aspiraciones coinciden mucho. Nosotros queremos las leyes de cabotaje que aplican a Puerto Rico, le podemos llamar las leyes de sabotaje, ¿no? Yo creo que hay un consenso en todas las fuerzas políticas sobre eso. Si hacemos la lista, está ahí.
Yo creo que la diferencia grande en cuanto a la discusión del futuro del ELA es, bueno, ¿y cuál es el mecanismo? Nos vamos por la vía de tratar de buscar más poderes dentro de la relación territorial, nos vamos por la vía del reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico y de ahí tener una asociación con Estados Unidos. Esa es la discusión esencial. Yo tengo mi opinión sobre qué poderes se pueden conseguir o no bajo cualquiera de los dos escenarios. Yo sé que el compañero también la tiene. Pero al final del día la discusión se debe basar en qué es lo que necesita Puerto Rico para echar para adelante. ¿Qué es lo que necesita el país para desarrollar su economía, desarrollar su sociedad y tener un modelo de convivencia cívica en el país donde realmente la gente pueda vivir, pueda trabajar y pueda echar hacia adelante? Si ese es el entendido básico, y el entendido básico no es buscar la manera de ser lo más puristas posibles desde el punto de vista jurídico, creo que es un buen punto de partida. Ahora, esta discusión, y con esto termino, tiene dos, o sea, it takes two to tango. La autodeterminación también tiene que ver con un ejercicio de qué es lo que quiere también Estados Unidos, cuáles son sus intereses hoy en Puerto Rico. Yo realmente tengo unas ideas de cuáles son los intereses de Estados Unidos hoy. Tenemos una idea más clara hasta el 2003, donde todavía estaba el tema geopolítico, naval, etcétera. Pero ahora hay que preguntarle a Estados Unidos, ¿y qué ustedes hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por inercia? ¿Por qué intereses ustedes adelantan aquí actualmente? Y eso es importante porque eso va a informar también la voluntad política que pueda en su día tener o no tener Estados Unidos para sentarse con nosotros a llegar a un acuerdo de qué tipo de relación podemos acordar en el futuro. Ramón dice algo sumamente importante que yo lo he visto así desde el principio. O sea, el plan fiscal, y está empezando a darse cuenta todo el mundo, está basado sobre un presupuesto, el presupuesto que genera Puerto Rico a través de su autonomía fiscal. ¿Qué relevancia tiene, qué importancia tiene eso para este análisis? Busquen las tasas contributivas de los estados. Como los estados tienen impuestos federales que son más o menos del mismo tamaño que los nuestros, las tasas de los estados son más bajas, bueno, puedes tener los dos. Si Puerto Rico se hiciera estado, lo que dicen los estadistas es: no te vamos a duplicar la carga contributiva porque vas a coger un crédito, legislaríamos un crédito en la estatal sobre lo que pagues en la federal. Bueno, pues piensen eso. Nosotros le pagamos al Departamento de Hacienda, creo que son, tú sabrás quizás el número mejor que yo, como 2.8 mil millones, eso ha bajado porque ha bajado la población, 2.4, 2.3 mil millones de dólares. Le vamos a acreditar eso a la planilla. De momento el presupuesto de Puerto Rico va a bajar de 9 a 7 y pico en las contribuciones de individuos. Si también acreditan las corporativas, va a bajar el presupuesto a 5 mil millones. Es que el plan fiscal está basado en 9 mil millones. Entonces, si está basado en 9 mil millones y ustedes han estado viendo todo el debate, toda la dificultad de ajustar ese presupuesto para balancearlo, ¿cómo el Congreso va a plantearse en los próximos 10 años? Siempre se lo va a plantear, pero ciertamente mientras estamos en este proceso, un cambio a la estadidad que no se lo puede plantear porque le va a cambiar, pues ahora prodúceme un plan fiscal que se ajuste a lo que tú me estás pidiendo, y ahí se trancó el juego, ¿verdad? Bueno, eso es así. Pero eso me trae una cosa que yo no le había dado pensamiento en muchos meses y él me lo acaba de recordar. ¿Y qué pasa cuando termine este proceso? Pues este proceso va a terminar. No vamos a estar metidos en esto para siempre. Ahí hay una oportunidad, porque cuando termine promesa, o sea, cuando se entienda que ya la Junta de Control Fiscal culminó su trabajo, porque Puerto Rico ha podido balancear sus presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí hay una oportunidad de plantearle al Congreso, porque el Congreso no va a querer que Puerto Rico vuelva a caer en esto. Va a entender quizá que ha adquirido cierta disciplina fiscal a través de los ejercicios que ha hecho de cuadrar el presupuesto,
Pero una vez aquellos se vayan, las malas costumbres quizás vuelven, ¿verdad? Pero ahí puede haber una oportunidad de plantearle a Estados Unidos una reformulación de la relación. Claro, yo lo veo como estadolibrista. Y aquí la pregunta era que si uno ve áreas de crecimiento, sí, mencioné algunas. La más importante para mí es tener un mecanismo de objeción a la aplicación de las leyes federales. Eso está en el nuevo pacto. Y Ramón Luis sabe que yo soy medio nuevo pactista, porque por lo del libro del nuevo pacto, pero eso se planteó ahí. Eso no es un modelo inventado por los estadolibristas. Eso lo ha tenido Gran Bretaña, eso lo ha tenido Holanda. Esos mecanismos de objeción, que yo le llamo así, de distintas maneras. Y así romper el problema que hay ahora de la aplicación automática de las leyes federales sobre Puerto Rico. No es un mecanismo perfecto, pero es una ampliación. La transferencia, estos son malos tiempos, porque estos son tiempos de crisis fiscal, pero la transferencia de competencias federales, yo mencioné la ambiental, pero hay muchas otras, de asuntos que se manejan a nivel federal, pero que no son esenciales del gobierno federal. Nosotros siempre hemos planteado que eso se transfiera a Puerto Rico. No hay ninguna razón legal que impida que Estados Unidos pacte eso, y eso ampliaría la autonomía de Puerto Rico mientras amplías tus competencias. Mecanismos que se pongan en el pacto reconociendo la capacidad de Puerto Rico de hacer acuerdos internacionales. Eso, el problema ahora no es que no los pueda hacer, el problema ahora es que el gobierno federal tiene que intervenir y no siente ninguna motivación a intervenir y tampoco tiene claro cómo hacerlo. Y eso, si se pone un estatuto en el nuevo pacto, se ponía en una de las cláusulas eso, y ya eso los obliga a ellos a reaccionar y actuar para que lo podamos adoptar. Eso lo puede pactar Estados Unidos dentro de la relación actual y son ampliaciones de los poderes de Puerto Rico. Siempre he pensado que sí se tiene que sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto formal, y esa creencia mía, pues claro, con los eventos de promesa y con los eventos, inclusive de la carta, pero los eventos recientes me hacen sentir que eso es realmente urgente y necesario que lo plantee el estadolibrismo, de que la sustitución de la Ley de Relaciones Federales por un pacto formal. Termino diciendo la diferencia de las Marianas y Puerto Rico en el proceso del nuevo pacto, que fue a la misma vez. Uno de los miembros del comité ad hoc, de los miembros del Congreso que estaba en el comité ad hoc, se quejó del proceso de Puerto Rico porque el proceso de Puerto Rico era un comité ad hoc. El presidente nombró un grupo, el gobernador nombró otro grupo, y entre ellos confeccionaron este nuevo pacto que se envió ya terminado al Congreso, al presidente y al Congreso. Este señor dice, lo debieron de haber hecho como las Marianas, que el Congreso mandó un embajador y era como una relación de un embajador negociando y venía aquí a donde nosotros y decía, mira, por aquí es que va la cosa, y volvía allá a las Marianas, y cuando la cosa nos llegó aquí al Congreso, pues ya todos entendíamos de qué se trataba y ya estábamos de acuerdo. O sea que y yo creo que ahí hay mucha sabiduría sobre cómo es que uno debe proceder en el futuro, porque al final del día estas cosas llegan a un Congreso que no le interesa el tema, y uno no los puede culpar que no le interese el tema, porque yo tengo que obligarlo a que le interese el tema, pero que no le interese el tema, que no es muy creativo en la manera en que mira estas cosas, que como decía Muñoz Marín, que le gusta seguir sus precedentes, no le gusta innovar, y aquí tiene que innovar. Si se hubiera seguido el proceso de las Marianas, quizás el resultado hubiera sido otro. Claro, también perdió el Partido Popular en medio del proceso, entró el PNP y el PNP no tenía interés de seguirlo, pero si se hubiera hecho de esa otra manera, quizás hubiera rendido fruto. Bueno, muchas gracias. Este es el turno final. Le Muchas gracias. agradecemos a nuestros invitados. Le dejo con la directora de la revista jurídica, Wilmary Otero. Muchas gracias a ambos.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias también a las personas que nos acompañaron hoy presencialmente y a través de la vía cibernética. Más de 60 personas estuvieron conectadas a través de la página de Facebook de la facultad. Profesor, gracias por servir nuevamente como moderador. Como lo prometió, se comportó. Gracias al licenciado Hernández Mayoral por acompañarnos y al licenciado Ramón Luis Nieves. Como le prometimos, a las 8 ya puede salir a hacer sus otras diligencias. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana los esperamos también en el conversatorio con la comisionada residente Jennifer González. Así que pasen buenas noches.